A hablar con María Castiglioni, que es economista, es directora de CIT, Asesores Económicos, que siempre tiene muy buena información cuando recién acaba de terminar el mes o empieza el mes. María, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien, con la voz más o menos, pero voy a tratar de hablar bajito si se escucha para no forzarla. Perfecto, muy bien. Bueno, María, estás hablando con Horacio Cava, ¿qué? Sí. Porque me dijiste Eduardo. Eduardo es mi padre. Ay, perdón. ¿En qué Eduardo estaría pensando? Eduardo es mi padre, ¿eh? Si le mandamos un saludo a mi viejo que se llama Perdón. Eduardo, le mandamos un saludo grande. Qué María, blooper me mandé. no Bueno, pasa nada, acá tranquila. Escuchame una cosa, ¿en qué números anda los índices que ustedes estuvieron evaluando del mes de agosto? Bueno, nosotros, te aclaro, en CIT no es que proyectamos, sino que relevamos Sí. los precios hace muchos años. Sí. Y hoy a la mañana terminamos de procesar, cerramos el día ayer, que era 31, Ujú. la cuarta semana, y nos dio una inflación de 1,6 para agosto. 1,6, Es mira. decir, esto es por abajo del 1,9 de julio Sí. y lo mismo que había dado en junio, que era 1,6 también. Así que este es un número muy bueno, Ujú. dado todo lo que vos justamente explicaste, ¿no? Claro. Y sobre todo que las dos primeras semanas de agosto, con la suba fuerte que hubo en la última parte de julio del tipo de cambio oficial, bueno, Sí. del único en realidad que había ahora, Sí. lo único que había en la tele era la pregunta del pass-through, ¿no? ¿Cuánto iba a haber de traslado a precios? Y era una pregunta válida, y lo hemos charlado incluso con vos, porque si bien obviamente que hay cosas que tienen componente importado y hay productos importados, entonces podría tener algún efecto, el efecto lógicamente debería ser muy bajo en una economía cerrada. Lo que pasa es que Argentina históricamente, cada vez que se movía el dólar, había un movimiento de los precios, pero que en realidad tenía que ver con esa correlación que había, básicamente porque el origen de todo era la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que llevaba a que la gente cambiara esos pesos, no quisiera quedarse en pesos, comprara cosas o comprara dólares. Claro. Bueno, justamente el hacer justamente este trabajo de equilibrio fiscal, de no emitir, te ayuda a que esto no pase, o sea, que no haya pass-through, que sea mínimo, pero el desafío era el test que teníamos que pasar los argentinos, que seguimos teniendo que pasar porque esto lleva tiempo, de volver a entender que los precios no pasan por el tipo de cambio, pasan por justamente el mercado de dinero, pasan porque no sobren pesos, y hay que mirar un poquito los costos, la competitividad, o sea, como cualquier país normal que tiene baja inflación. Argentina ha tenido un proceso de altísima inflación casi siempre, digamos, salvo en la convertibilidad y en momentos excepcionales, y ahora está en un proceso de baja de la inflación, pero que todavía está a niveles mucho más altos que alrededor nuestro, ¿no? La mayoría de los países tiene inflaciones abajo del 5% por año. Así que ese era el gran desafío, Sí, claro. y sigue siendo el desafío en Argentina. María, Por y eso el dato de agosto fue muy bueno, ¿no? no, claro, por supuesto. Y siempre, siempre aclaramos que baje la inflación no significa que bajan los precios, sino que aumentan a una velocidad menor de lo que venían aumentando. Pero por otro lado, durante todo el mes de agosto, muchos nos quisieron convencer que las cosas estaban aumentando mucho. Evidentemente algunas cosas aumentaron, otras deben haber bajado. Entonces, ¿qué relación hay entre esta especie de, como se habla muchas veces, de la sensación de inflación? Todos sentimos que las cosas están aumentando mucho, o estamos convencidos de que las cosas están aumentando mucho, y finalmente el número es inferior al mes anterior. ¿Qué ruido hay en el medio? Bueno, es muy bueno tu comentario y la aclaración. Todavía la inflación existe, significa Claro. que los precios en promedio aumentan todos los meses. Una cosa que nos está ayudando mucho es que el año pasado sí era algo que se sentía un montón, Sí. sobre todo en la clase media, era que facturas grandes, mensuales, como la prepaga, como la educación privada o las facturas de luz, de gas, etcétera, las pagamos una vez por mes y son un monto más grande y las tenemos más en la cabeza, y cuando venía el aumento se notaba mucho. Claro. Entonces eso el año pasado fue muy fuerte, y ahora, después de muchos meses de menor inflación, los incrementos en esos rubros son mucho más bajos. De la prepaga bajo el 2%, la educación el mes pasado privada aumentó en promedio bajo el 2%, todo, lo mismo la luz y el gas, y eso obviamente es un alivio este año, pero no lo era sobre todo durante el año pasado, que hubo lo que se llama corrección de precios relativos, ¿no? De cosas que estaban muy atrasadas. El gobierno anterior era parte de su política de control de la inflación, era congelar tarifas, ¿no? Ya vimos a dónde nos llevó.
Y hay otros rubros que depende de cada uno. Hay precios que por ahí uno lo ve y o sea, aumenta la carne, es un ítem bastante pesado y significativo, por ahí lo recuerdan, o vas al supermercado y aumentó un determinado producto. Entonces, yo creo que pasa por ahí, pero de repente el IPC, la canasta del consumidor, es una canasta muy amplia que incluye ropa, servicios, transporte. Y, por ejemplo, en transporte, el colectivo en el área metropolitana está aumentando en torno al 3%, porque está aumentando por arriba de la inflación, están corrigiendo tarifas, entonces uno también lo ve a eso. Pero hay otros productos o otros ítems que por ahí bajaron. Como bien planteaste, eso es lo que fue pasando a lo largo del mes, y tuvimos también mucha disparidad o volatilidad en las semanas. Por ahí algunos rubros de bienes, de electrónicos o algunos rubros, subieron la primera semana de julio, pero después bajaron. ¿Por qué? Porque fue esa duda de qué iba a pasar con el dólar, si íbamos a poderlo, si iba a trasladar o no, y bueno, finalmente no pasó. Entonces algunos se retrocedieron en la segunda parte del mes. Entonces eso también influyó. Y eso también hace al clima, ¿no? Y también lo vimos mucho en la tele, en la radio, las primeras semanas de agosto, con mucho temor de que hubiera un traslado a precios, y tomando por ahí algún producto puntual, que son las frutas y las verduras que tienen mucha estacionalidad, que no tienen que ver con el tipo de cambio, que sí subieron en agosto, sobre todo las verduras, con las lluvias, con el monto hubo helada en algún lado, eso sí subió, pero otros productos no, o bajaron incluso. Así que, de hecho, tenemos algunos rubros que la última semana del mes de agosto bajaron a nivel de alimentos, que casi los alimentos en general la última semana no aumentaron. En la segunda semana fueron prácticamente cero. Entonces, tenés estos movimientos que hace que a veces la gente crea que la inflación es más. En general, y es histórico, que la gente siente una inflación más alta. Claro. Bien, es bueno aclararlo. María, para terminar, entonces, repetime qué número han obtenido ustedes a lo largo de monitorear todos estos precios a lo largo del mes de agosto. El número más o menos aproximadamente es del orden de él. Fue 1,6% el IPC. Bien. Dentro de eso, la núcleo, que es la inflación que saca estacionales y regulados, Sí. estuvo en 1,5 como el mes pasado. Y te ayuda, obviamente agosto le ayuda a la estacionalidad, sobre todo que no está en las vacaciones de invierno, los rubros de turismo, Claro. que ayudaron, y la liquidación de ropa también, pero como te decía antes, frutas y verduras subieron, con lo cual que también son estacionales, pero en general estuvieron tranquilos el resto de los rubros. Así que es un dato, la verdad que estuvo incluso por abajo de lo que nosotros esperábamos. Sí, la verdad que sí. Que ocurriera. La verdad que Proyectábamos sí. abajo de 1,9 o por ahí 1,8 y fue 1,6. Bien. Gracias, María, como siempre. No, de nada. Un beso. Muchas gracias. María Castiglioni, economista, directora